Bueno, vamos a hablar de las culturas híbridas de Néstor García Canclini. Y este es un retrato de lo que somos América Latina. Empezamos con esta frase, América Latina, donde las tradiciones aún no se han ido y la modernidad no acaba de llegar. Entonces apelamos a los aztecas. Uno de los grandes referentes de su cultura es el Templo Mayor de Tenochtitlán. Y pues, de acuerdo a Eduardo Matos Moctezuma, pues es un nítido reflejo, ¿sí?, de ese estilo superestructural en el cual es una economía basada en la tributación de otros pueblos por medio de la imposición militar y la agricultura. Ahora vemos que hay otra hipótesis planteada por Esther Pastori. Vemos que los referentes de las superestructuras de la cultura azteca vienen de la ciudad de Teotihuacán, considerada ciudad de los dioses. En este caso, también está Choloyán, Cholula, Estado Puebla, donde se encuentra una de las pirámides más grandes del mundo, con una extensión de 4.4 millones de metros cúbicos. Entonces vemos que estos referentes intimidaron a los aztecas y los animó a estar a la altura e integrar este patrimonio, esta herencia. Vamos ahora, vemos que crearon los templos gemelos. Esos templos gemelos representan la dualidad de divinidades presentes en Mesoamérica desde tiempos antiguos. Entonces, de por sí utilizan el arte para reforzar su dominio cultural y militar en toda Mesoamérica. Ahora, las influencias que viene de la cultura maya, la cultura tolteca, la cultura zapoteca, y cuál es el común denominador, que es la inmensidad de sus esculturas. Respecto a la cultura maya, concuerdan en lo mismo. Bien, ahora vamos con este dato. Cuando surge la caída del Imperio Azteca en el año exacto 1521, siglo XVI, vemos que el arte indígena tuvo un declive. Algunos diseños de la cultura azteca perduraron en la obra de los artistas locales contratados por frailes agustinos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hay un proceso de conquista y vemos que la religión acá, allá hay un proceso de sincretismo y también aún así en la conquista, pues la religión ejerce control en todo, influye en todo y sigue influyendo en el arte y aún así va adoptando ciertas formas indígenas. La enorme estatua de basalto de Coatlicue. Esta es una de las más representativas, es una diosa aterradora con dos cabezas de serpiente, pies y manos, con una altura de 3.5 metros de altura. Revela el poder y el terror femeninos. Está esta obra que pues es una obra de Jorge González Camarena que no representa la aniquilación de una cultura a otra, sino más bien del choque de dos culturas surge una nueva y ese es el proceso de mestizaje que nosotros tenemos y que pues caracteriza a México. La influencia tolteca, la influencia de Oaxaca, la influencia maya. La influencia tolteca se basa en pirámides escalonadas con una plataforma, una escalera central y un templo en la cima. Entonces tiene también similitudes con las pirámides mesopotámicas. Concuerda con la cultura maya, ¿sí? Pues lo grande de sus templos arquitectónicos, de estas obras la monumentalidad. Y con la región huasteca, artistas de Oaxaca, pues lo común es la escultura tridimensional. Estas culturas perpetuaron la tradición de escultura monumental de piedra, la cual los aztecas pues la adoptaron y se especializaron. La olmeca, la maya, tolteca y zapoteca, que fueron culturas que influenciaron las manifestaciones arquitectónicas aztecas. Ahora, vamos con el arte colonial. Entonces hay un punto decisivo en el que el arte, sí, hay como un punto de ruptura entre los gremios pintores indígenas y los españoles. Pues la visión era muy distinta. Para los indígenas lo más importante era el mensaje y no la imagen o la realidad de la pintura. Era transmitir el mensaje y era destacar ese personaje que iban a retratar en la pintura. Una de esas obras es la pintura de castas, donde claramente retrata, y desde el siglo XVI, retrata el mestizaje racial y cultural de la sociedad. Se crean series de cuadros para catalogar las complejas mezclas raciales que surgieron de las uniones entre españoles, indios y negros. Entonces es una hibridación explícita en todo aspecto, a nivel de vestuario, a nivel del contexto, el color de la piel. Continuamos, pues una de nuestras artistas colombianas
en el cual mostramos esa hibridación cultural, pero a nivel político. ¿Y por qué a nivel político? Porque nosotros, a pesar de que se apela en Latinoamérica a una democracia, seguimos con esas antiguas formas de poder, ¿sí? Entonces sucede que vamos sobre la opresión, sobre la marginalidad, sobre la predominancia de las élites que incluso apelan a las artes, pero a su vez una gran mayoría que está marginada y está, digamos, relegada al analfabetismo. Con mucha notoriedad en las comunidades indígenas y en los campesinos. Entonces, esta obra es muy importante porque es el reflejo de una masacre que hubo en las fincas bananeras de Honduras y La Negra, no, pues donde fueron unos obreros que fueron asesinados por los paramilitares. Las camisas representan, pues como siendo las mujeres las testigos de esa masacre, lavan a conciencia estas camisas blancas de algodón y las apilan y las guardan, pues como en una señal de duelo, a la espera de que sus maridos vuelvan. Entonces es un reflejo muy fuerte sobre los tipos de violencias que se han vivido no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Se manifiestan de una manera distinta porque tenemos una heterogeneidad, pero lo que nos une es ese mestizaje y esas viejas formas de poder que persisten. Pues vamos ahora con Brasil, la antropofagia, y es Oswald de Andrade. La antropofagia va en contracorriente al nacionalismo, que rechaza esas formas de cultura europea. En este caso, lo que propone es devorar y tomar lo mejor de la cultura europea y mezclarla con raíces indígenas y africanas. ¿Sí? Entonces toma referentes del cubismo y el surrealismo, de los estilos europeos. En este caso, pues, hay un concepto central que es tupi or not tupi. That is the question. Tupi, esta palabra es alegoría a los indígenas tupi. No tupi representa esa imposición de la cultura europea y occidental. Aquí va la metáfora del canibalismo ritual indígena del manifiesto. Comer al colonizador para adquirir su fuerza y no para hacer su copia. Y el matriarcado de Pindorama son las mujeres que buscan, digamos, tener una posición estable en la sociedad, ¿sí? Y aparte de eso, pues que haya una repartición de los bienes de forma comunal. Y pues el término de lengua tupi, pues es el pindorama es un término de la lengua tupi, ¿sí? Y se refiere a la tierra de las palmas. Vemos que en el libro de Néstor García Canclini nos dice la frase, lo híbrido nos remite a aquello que pertenece a diferentes ámbitos y al mismo tiempo. Y en ese sentido, creo yo, no puede tener una identidad permanente aquello que es híbrido. Sin embargo, pues si no es una identidad permanente, de todos modos es lo que nos caracteriza de forma permanente, pensaría yo. La ciudad moderna, que a veces deja de ser moderna, pues la imagen nos dice todo para pensar. Y pues aquí artistas o personas que han hecho contribuciones donde toman, digamos, matices de distintas culturas y crean un producto artístico. Entonces quedamos con una pregunta, ¿vale la pena que se promuevan las artesanías o se restaure el patrimonio histórico? Ni lo culto, ni lo popular, ni lo masivo. Las idas y venidas de la modernidad, los cruces de las herencias indígenas y coloniales con el arte contemporáneo y las culturas electrónicas. Entonces espero que les haya servido este material semilla porque es un tema interesante y bastante extenso. Entonces espero lo hayan disfrutado. Adiós.